La realidad guatemalteca actual es compleja, bien compleja. Guatemala tuvo la segunda guerra interna más prolongada de Latinoamérica, luego de la de Colombia. Pero comparativamente, la guerra de aquí, de Guatemala, fue mucho más cruenta, más terrible, más sanguinaria, ¿no? En términos relativos. Guatemala, sobre una población de 6 millones de habitantes aproximadamente, en lo más álgido de la guerra, fines de los 70, primeros años de los 80 del siglo pasado, tuvo 200.000 muertos, 45.000 heridos, 1 millón de desplazados internos, cientos de miles de desplazados a México, exiliados políticos, además de, cuantiosos daños materiales, ¿no? Pero junto a estos daños psicológicos, sociales, terribles, como violación sistemática de mujeres, torturados, a niveles demenciales, masacre, población civil no combatiente campesina, campesinos de origen maya, del altiplano occidental, límite con México, ¿no? Que era la población base de la guerrilla, del movimiento insurgente, masacrada de una manera monstruosa, ¿no? 669 aldeas arrasadas completamente, donde no quedaba nada, ni una casa en pie. Solo quedaban de aldeas de 500 habitantes, por ejemplo, 2 o 3 vivos dejados a propósito para que pudieran contar como testigos las atrocidades, ¿no? El que se mete en estas cosas, el que apoya a la guerrilla, miren cómo le van, ese era el mensaje. Bueno, Guatemala vivió 36 años de guerra, en realidad fueron unos 10 años los de mayor represión, o menos incluso, entre fines de los 70 y los primeros años de 1980, puras dictaduras militares, el generalato se le llamó eso. El siglo XX prácticamente estuvo gobernado siempre por gobiernos militares llegados al poder por medio de golpes, ¿no? Golpes de Estado, escaramuzas militares, hay golpes palaciegos, ¿no? Esa es la historia del conflicto armado. Se firma la paz el 29 de diciembre de 1996, se firma la paz porque ya no había espacio político para continuar con la guerra y no hay claramente un ganador en el campo militar. Bueno, un empate técnico, como lo fue de algún modo en todos los lugares donde se llegó a la firma de la paz, paces engañosas, ¿no? Como fue el conflicto del Salvador, acá en Centroamérica también, como fue el conflicto en Colombia con las FARC, en su momento con el M-19, que depone las armas, firma. En realidad no se consigue la paz, se termina las operaciones bélicas en las montañas finalmente, donde el principal perjudicado es la población civil no combatiente, y no hay que verlo en el sentido así romántico, pobres campesinos que quedaron en el medio, sino esa población históricamente reprimida, olvidada, ninguneada, expoliada, esa población por la que se alzaron en armas, por la que se dieron los grupos guerrilleros alzados en armas, que se nutrieron de algunos intelectuales urbanos y de muy buena parte de población indígena, ¿no? Esas poblaciones, que deberían haber sido los beneficiarios directos de una transformación revolucionaria de la sociedad, fueron los más golpeados porque la estrategia del ejército fue justamente eso. Dado que los movimientos guerrilleros se mueven como pez en el agua, en la base social campesina, hay que quitarle el agua al pez, por tanto golpeemos esa base campesina. Por eso eran más de 600 masacres y estas cosas terribles, ¿no es cierto? Aldeas arrasadas, en fin, incluso hasta la población campesina fue dividida arteramente con una maniobra política. A muchos campesinos se los instruyó como patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares, o sea, informantes o activistas directamente del ejército, obligados, ¿no? No eran voluntarios y tenían que participar con el ejército en rondas, en persecución de guerrilla. Bueno,
fue una guerra terrible, termina la guerra y no ha cambiado nada en lo estructural. Guatemala sigue siendo uno de los países más pobres o empobrecidos, ¿no? Un país que no es pobre. Guatemala es la 10ª economía en Latinoamérica, o sea, tiene una oligarquía que nada en oro. Es el país del mundo que tiene, bueno, la aristocracia más, la oligarquía más rica comparativamente, la mayor cantidad, porcentaje de helicópteros privados per cápita. Hay una opulencia increíble en su oligarquía, heredera de la colonia, de la Capitanía General del Reino de Guatemala, cuando esto era, bueno, parte del Imperio Español, ¿no es cierto?, junto al Virreinato del Río de México y la Gran Colombia. Ahí se alzaba esta Capitanía General del Centro de América, desde el estado de Chiapas, el actual estado de Chiapas, el sur de México, toda Centroamérica. Guatemala, heredera de esa capitanía, el centro de esa capitanía, lo que hoy día se llama la Antigua, ahí estaba la capitanía, Santiago de los Caballeros de Antigua, Santiago de los Caballeros de Guatemala. Se le llama Antigua porque un terremoto la destruyó, entonces es la antigua Guatemala, se fundó una nueva Guatemala, donde está hoy día la capital, ¿no? Se cumplen 200 años de la disque independencia de Centroamérica, de la corona española, independencia de pacotilla, ¿no? Porque nunca hubo independencia real. Las oligarquías de aquí salieron de la égida de la monarquía española para pasar rápidamente al dominio norteamericano. Ya se perfilaba a principios del siglo XIX, la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, se perfilaba ya como la potencia dominante en estas tierras, y hizo de toda América Latina y Centroamérica, ni se diga, su patio trasero, ¿no? Eso no ha cambiado. Las causas estructurales que encendieron la guerra luego de la revolución, de la contrarrevolución en el 54, o sea, cuando se termina el proceso popular, transformador, modernizante, de un capitalismo modernizante que había instaurado la revolución de 1944, cuando se termina eso de forma cruenta, sanguinaria, con el golpe de Estado, es la primera operación que hace la CIA en su historia, en 1954, poniendo al coronel Castillo Armas como presidente de la República. Bueno, a partir de allí, a los pocos años se arman las guerrillas, comienza una guerra de resistencia contra esa penetración norteamericana en las oligarquías tradicionales, y nada ha cambiado desde la colonia. O sea, tenemos un país con una oligarquía rica, agroexportadora, siempre mirando hacia afuera, mirando a Europa en su momento, mirando a Estados Unidos, una oligarquía que se siente más gringa, más yanqui que guatemalteca, ¿no? Con una gran base indígena, y no solo indígena, gente mestiza, mezcla histórica, ¿no?, de españoles y población indígena, empobrecido totalmente, un país que tiene índices socioeconómicos como los de Haití, más o menos. Es el segundo país en Latinoamérica tras Haití, quinto en el mundo en desnutrición infantil, y un país productor neto de alimentos. Bueno, las causas estructurales que alimentaron la revolución del 44 y que encendieron los movimientos guerrilleros a partir de los 60 se mantienen estructuralmente, no ha cambiado. Pobreza crónica, violencia, corrupción, impunidad, una oligarquía que hace lo que quiere. Firmada la paz, que es una paz más de pacotilla que otra cosa, una paz formal, ya hubo 10 gobiernos democráticos o algo así. Bueno, democracias de cartón, democracias que no han cambiado nada, y las izquierdas quedaron muy desarticuladas, desarmadas. El miedo que quedó en la población luego de las represiones feroces persiste. Entonces las izquierdas no encuentran una propuesta clara. Transformadas en partido político, no han tenido mayor incidencia, casi ninguna incidencia en el Parlamento. Y lo que tenemos son movimientos sociales espontáneos, como todos los que ha habido ahora en Colombia, en Chile, en
en Ecuador, importantísimos, pero claro, si no hay una dirección política, un proyecto revolucionario, transformador claro, esos movimientos, bueno, abren espacios, pero no logran transformar de raíz nada. Por eso creo que hay mucho por trabajar todavía en el campo de las izquierdas y la revolución guatemalteca. Bueno, César Montes es un personaje confuso. Yo la verdad que no tendría mucho que decir porque se han comentado, se han dicho, se han escrito tantas cosas de César Montes que no me consta mucho de lo que se dice, no me siento autorizado para hablar de él. Que ha sido un comandante de la guerrilla, sí, sin duda, esto es real, ¿no? Que ha sido alguien, bueno, con un gran ego que lo ha puesto ahí en un lugar medio raro, especial, que se dio a sentirse el centro de la posible revolución en Guatemala. Sí, hay quien dice que jugó como espía para multinacionales que operan en la zona norte del país. Bueno, sí, también, en fin, es un personaje algo controversial. Ahora no ha movido así reacciones populares, su encarcelamiento, y hay manifestaciones para pedir su libertad. No, eso no está pasando. O sea que es un personaje raro, ¿no es cierto?, de la dinámica guatemalteca. Pues yo no tendría mucho más que decir que eso, que se han dicho cosas diversas de él, y eso abre conjeturas, y ahí lo dejo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la situación de Guatemala, como para terminar de concluir lo anterior, si es posible hoy día un proceso de transformación radical, pareciera que en el mundo en general eso no está muy a la vuelta de la esquina. Lo que en la década del 70 del pasado siglo parecía una realidad, bueno, que se podía tocar ahí ya con las manos, ha cambiado radicalmente, ¿no? Las políticas neoliberales que se implementan para los 80 y que barren todo el mundo, por supuesto en Latinoamérica. Chile fue la primera experiencia, ¿no?, con el golpe militar de Pinochet. Ahí aparece el laboratorio de las políticas neoliberales, impulsadas por lo que se llama Escuela de Chicago, ¿no?, capitaneadas por este economista yanqui Milton Friedman, quien estuvo de hecho en Chile en varias oportunidades, de algún modo capitaneando las medidas estas, ¿no? Privatización, deterioro total de lo público, privatización a beneficio de la empresa privada, en general multinacionales, que fueron comprando los activos de todas las empresas públicas y de todo lo privatizable, ¿no?, en Chile y en toda Latinoamérica luego, y en todo el mundo. En Latinoamérica estos planes neoliberales se implementaron sobre los cadáveres y montañas de cadáveres de la represión de todas las dictaduras, Argentina, Chile, Brasil, en todos lados más o menos igual, ¿no?, Paraguay, Colombia, México incluso, ¿no?, México sin dictaduras sangrientas, pero con una violencia sistemática que hace